qué ustedes nunca se llaman Patria Roja? ¿Por qué se llamaban UNIR, después se llaman MNI, ahora se llaman MAS? No que nos llamemos, sino que nosotros para ¿Necesitan una la clandestinidad? actividad, ¿Para qué se reservan en todo caso? No, sino que para intervenir en un proceso electoral, intervenir en ese proceso como Patria Roja sería muy estrecho. Necesitamos conformar una fuerza mucho más amplia, de la cual formamos parte nosotros y otros más, que estén de acuerdo con nosotros en un programa mínimo. Y a partir de esa consecuencia, o de esa concepción, es que formaron el UNIR primero, ¿no? que tuvo una vida un poco mediana. Luego formamos el MNI y ahora el MAS, de acuerdo a las condiciones concretas de cada momento correspondiente. ¿Pero para qué reservan su nombre? Su verdadero nombre, que es Patria Roja. Es que Patria Roja es un partido que no ha decidido aún participar como propio, como él mismo en un proceso electoral. Esa está en discusión, alguna vez será posible, posiblemente será así. Ahora, una de las cosas que Patria Roja ha venido haciendo en la historia del país ha sido crear todos los espacios y los ánimos para que luego surjan y después se trasladen bases a los grupos más violentistas, a Sendero Luminoso, a Pucallacta. Algo así como la partera de la violencia. En eso se ha convertido Patria Roja. Yo diría lo que tú dices de otra manera. Nosotros no hemos criado a esas gentes, al contrario. Nosotros hemos tenido la capacidad de segregarnos de esos sectores. Porque si estuviéramos justo con ellos, a partir de ellos, hubiéramos actuado con ellos, estaríamos en este momento no como Patria Roja, sino estaríamos en el conjunto de Sendero, o en el conjunto de Pucallacta, que ya casi no existe. Nosotros tuvimos la capacidad de discernir a tiempo el año 69, 67, las características del pensamiento de Guzmán, que aún no existía como pensamiento de Gonzalo, y las características de su acción revolucionaria posterior, ¿no? Nos prevenimos de ello, por eso rompimos con él. Entonces, si nosotros no hubiéramos roto con ellos... ¿Ustedes rompieron con ellos o ellos se escindieron de ustedes? Rompimos. Dicen lo contrario, ¿no? Los otros dicen lo contrario. Bueno, claro, cuando se produce una ruptura uno dice, pues ellos abandonaron, y los otros dicen, ellos nos abandonaron. Uno dice, nosotros los expulsamos, y el otro dice, no, mentira, nosotros los expulsamos, pero nos escindimos. Y ellos dijeron que ustedes eran unos revisionistas, y que eran incapaces de hacer la revolución, que solo hablaban. Es que nosotros no estábamos de acuerdo con las tesis violentistas, de la absolutización absoluta de la violencia, por encima de la razón, pero hablan por encima a favor de la violencia. O sea, no pasan a la violencia, pero predican la violencia. Nunca predicamos la violencia. ¿No? Nosotros hemos planteado que la violencia existe independientemente de la voluntad de los individuos. Nosotros no organizamos la violencia, la confrontamos, la enfrentamos cuando se presenta, pero no nos pueden acusar de haber organizado sistemáticamente la violencia. Pero ustedes son marxistas, maoístas, igual que los senderistas. No, nosotros somos marxistas-leninistas. Nosotros nunca hemos sido marxistas maoístas. Mao es un gran revolucionario, a nuestro entender, que ha aportado al pensamiento marxista, pero no crea un pensamiento propio maoísmo. Bueno, en todo caso son marxistas y lo que los une con Sendero Luminoso son los dogmas marxistas. No nos une, eso es lo que nos separa más bien, porque para ellos el marxismo sí es un dogma, son bulas papales, que indiscutibles e intemporales. Los escritos y las experiencias de los grandes revolucionarios y las revoluciones triunfantes se deben copiar, solo por el solo hecho de que fueron exitosas. ¿Qué lo que dijeron, por ejemplo, para ustedes hay que emular? ¿Quién? ¿Qué revolución? ¿Cuál es la revolución triunfante? Las revoluciones que es el modelo nunca se para emulan, ustedes. Ni las revoluciones tampoco se copian ni se trasladan. No son mercancías que son exportables. No, las revoluciones triunfantes, de ellas se aprenden cosas que pueden ser aplicadas, cosas que no pueden ser aplicadas, pero jamás se copian. Ahí queremos volver justamente a Mariátegui. Las revoluciones son creación heroica, no son calco ni copia. Lo que pasa es que en algún sentido, ¿pero cómo se en hizo la alguna parte revolución de la entonces historia, según ustedes? nace ¿A través de qué? A través de la movilización de las gentes, de su organización política, de su ideológica, y ellas llegarán en el momento en que deben llegar. No hay ningún cambio social, ninguna transformación que esté fuera
de ciertos actos de violencia. Las grandes revoluciones fueron violentas, ¿no? La revolución francesa que nosotros no emulamos, sino siempre hemos exaltado, por ejemplo, cómo se impuso. No digo con ello que todo debe ser así siempre. La violencia existe en la sociedad, aunque no la querramos ver. El asunto es que está se manifiesta en un momento determinado. ¿Ustedes creen en la violencia revolucionaria, pues? Claro, es una ruta. Bueno, pero igual en eso que es Sendero Luminoso también. Sí, pero hay una diferencia. A ustedes no los diferencian muchas hay cosas una diferencia de Sendero. fundamental A ustedes ahí. los unen muchas cosas a Sendero. No, al contrario, es lo que ustedes creen que nos une. Nosotros creemos que nos diferencia. La violencia para nosotros es una forma de lucha, pero para ellos es la única forma de lucha, que es distinto. ¿No es cierto? Pero ustedes no descartan la violencia. Nadie descarta la violencia. El golpe de Estado es violento. Fujimori su golpe de Estado es forma de violencia o no. ¿O ustedes creen a veces ¿Y que la violencia no son practican solamente la violencia? ¿Dónde? En Cajamarca ha habido 5 muertos gracias a ustedes, conducidos Nosotros a la muerte no los hemos matado. por ustedes. No los hemos matado. Pero hay formas. Nosotros pues. no hemos hay formas. disparado. Ustedes han conducido a esas personas a la muerte. Eso no es verdad. Eso es absolutamente verdad. No, porque en Selendín nunca han habido violencias, solamente en esta ocasión. Y no es como consecuencia de la movilización de la gente, que siempre fue una revolución pacífica. Es un acto de provocación de 30 o 40 presunta o realmente trabajadores de construcción civil que salieron de una obra, empezaron a apedrear automóviles y la municipalidad, ¿no es cierto? La policía repelió, murió uno y ahí se produjo el desbande y la indignación y el tiroteo con 5 muertos. Entonces, nosotros no condujimos esa violencia. Ustedes crean todo el espacio, todo el ambiente para la violencia. Y a la hora de la hora ustedes se repliegan. Y entonces viene Sendero Luminoso y se lleva a las bases que ustedes han cultivado, a las mentes que ustedes... Ahí está, Conare Suthep. Conare Suthep es producto de la prédica de ustedes. Eso es mentira. Ustedes han predicado ese pensamiento, el pensamiento de la lucha total, de la lucha abierta, y cuando ustedes se repliegan, como hacen siempre, viene Sendero y se los lleva. Nosotros nunca hemos predicado lucha total absoluta, eso predica Sendero. Además, no es verdad. Sendero ha existido siempre en Ayacucho, siempre ha existido en Puno, siempre ha existido en Apurímac, en Huancavelica y en sectores de Cusco. Pero no en los porcentajes que el CONARE Sendero Luminoso tiene ahora. Siempre ha habido. Lo que no pasa, en esos porcentajes. Lo que pasa es que siempre actuaban al interior del SUTE para capturar la dirigencia del SUTE. No lo lograron hacer. Entonces ahora crean su sindicato paralelo para destruir al SUTE desde afuera. Entonces lo que tiene CONARE no es una gran cantidad de militantes. Lo que tiene CONARE, y hay que reconocer, una capacidad de organización. Tiene dirigentes capaces en agitación. ¿De quién han aprendido eso? De nosotros no. Nosotros ¿De quién, somos entonces? parte del proceso. Ellos fueron parte de un partido el cual formamos nosotros y se fueron. Nosotros no los enseñamos. Cada grupo armado aprende como quiere aprender, de donde sea. Entonces, diríamos, entonces los periodistas aprenden las malas costumbres de los demás periodistas, ¿no? Además, cada uno aprende y hace su propia historia. La sensación es que estamos en el escenario de los 80. Una izquierda extrema como la que ustedes proponen, como la que Patria Roja propone, que le tiende la cama, le sirve la mesa a la violencia, a Sendero Luminoso, y deja a una gran cantidad de gentes con unas grandes expectativas, porque ustedes han estado organizando al magisterio en contra de la carrera pública magisterial y creando muchas expectativas entre los maestros. Y cuando ustedes retroceden, pasan a negociar, han estado un año negociando con la ministra, esta gente que se siente defraudada voltea y los senderistas llegan y les ofrecen la mano. Y estas personas se trasladan a estas agrupaciones. Yo diría lo contrario. Sendero lo que ha querido con la huelga de CONARE no es conquistar reivindicaciones magisteriales, porque no tienen ningún programa magisterial, ninguna reivindicación importante. Lo que ha querido Sendero es posicionar políticamente a Movadef a través de la huelga de CONARE. Y tan es cierto esto que, si tú recuerdas el año 84, ahí se aprobó la ley del profesorado. Yo estaba en esa comisión en el Senado. El presidente de esa comisión era Alaisa Grundi, otro miembro era Ulloa. Nosotros aprobamos esa ley, el Senado la aprobó, y esa ley fue condenada por Sendero como revisionista, reaccionaria. Patria Roja se había vendido a la patronal con esa ley. Hace poco, el año
Pero es que es parte pues, espérate, natural de su pero juego político. En el gobierno es de donde saca él, Sendero, sus militantes. Pero espérate, Por eso es no, que los combate a pero ustedes espérate de esa forma, pero naturalmente. Sendero ahora defiende esa ley en contra de la ley de Alan García.